Arcángel Corp les da la bienvenida a su franja cuaresmal. Entre las ricas y antiguas tradiciones del país está la de sus inigualables procesiones, que han dado vida a Procesiones de Guatemala, que en cada emisión le hará vivir un completo recorrido sobre su historia y su grandeza. Arcángel Corp presenta Procesiones de Guatemala. Bueno, en este 10º y último capítulo de Procesiones de Guatemala, en esta Cuaresma 2024, bueno, lo cerramos con broche de oro, porque en este caso nuestro interlocutor será ni más ni menos que el cronista de la ciudad, el licenciado Miguel Alfredo Álvarez Arévalo. Arranquemos cronológicamente en lo que tendremos por delante. ¿Qué significa, según su análisis, ese sábado anterior a Ramos, sábado del Consuelo, como lo llaman los amigos de Cruzados del Santo Sepulcro, por un lado, y por otro que también desde hace mucho tiempo, fácil 6 décadas, sale a recorrer calles y avenidas de la ciudad capital el niño Jesús de la Demanda de la Merced? Así que gustazo de saludarlo y tenerlo acá en Procesiones de Guatemala. Bueno, en este sentido vemos que también se reconoce como Sábado de Dolores, Sábado de Pasión. En la ciudad de Guatemala, aquí sí tenemos que ser claros, en la Nueva Guatemala de la Asunción, debido a una devoción muy particular en el antiguo Colegio de Cristo Crucificado, la Recolección, imagen que se conoce como Jesús del Consuelo, pues han dado a este sábado ese nombre, pero al entendido de que es muy local, muy novo guatemalense. En la tradición de esta ciudad, este sábado tiene mucha tradición, mucha nostalgia. En primer lugar, desde 1955 se lleva a cabo la procesión con el niño Nazareno, que a partir de 1978 se le rescató su nombre de la Demanda. Esta procesión ha sido muy importante en el sentido de que es un semillero. Muchos de los niños posteriormente van creciendo y anhelan el momento de su crecimiento para poder optar a cargar a la imagen grande de Jesús Nazareno. Esta procesión tuvo una devoción muy particular dentro de la familia Farfán. Don Julio, que educó a sus hijos y les inculcó precisamente toda esta devoción al niño Nazareno, que fue una de las primeras procesiones infantiles en la ciudad de Guatemala. Anteriormente los niños estaban involucrados dentro del cortejo de adultos, pero sobre todo en torno a San Juan o María Magdalena. En el año 55, pues esta procesión viene a llenar ese lugar, ese anhelo de niños que también querían ir cargando en las procesiones existentes en ese momento. Es una imagen muy antigua, muy hermosa, que nos recuerda el sueño de la Virgen o los presagios de la Virgen, y es así como el niño presenta todo lo que sería la pasión del Señor. Perteneció a la cofradía, aparece en los libros respectivos, y es muy curioso que cuando se le hacía túnica a Jesús grande, le hacían al niño. De la misma manera hay relación a su cruz o a sus atributos de plata sobredorados, y se le llamó de la Demanda porque era la imagen que recogía, que demandaba fondos para las procesiones de Martes Santo, Jueves Santo por la noche, que posteriormente pasó a Viernes Santo. El nombre se había perdido y únicamente se le llamaba el niño o el niñito Nazareno de la Merced. Cuando yo empecé mis investigaciones en el año 1977,
encontré los datos y el nombre que me aparecía muy frecuentemente y se lo hice saber a don Julio Farfán y al padre Jorge Toruño Lizarralde, a quienes les gustó mucho, y se tuvo la idea por parte de ellos de volver a utilizar el nombre, y ahora me satisface a mí mucho que ya es conocido como el Niño Nazareno de la Demanda, y hay réplicas, las réplicas del Niño de la Demanda, o si ven a un niñito nazareno dicen es el Niño de la Demanda, esa es una copia del de la Demanda, pero todo proviene precisamente del trabajo que tenía esta pequeña imagen, de recoger, de demandar fondos para costear las procesiones de Martes Santo y la de Penitencia. Bien, pues estamos hablando incluso con el descubridor de la demanda en cuanto a rescatar ese nombre y esa advocación. Bueno, nos ubicamos en Domingo de Ramos. Usted me contaba, como se dice fuera del micrófono, que llegó a ser cargador de el Señor de las Palmas, el de la Burriquita, como se le llama, el de Capuchinas, que es un casi, yo diría, un Sagrado Corazón transformado en lo que se presenta ante la gente. Y luego una procesión que es la segunda, porque ya tuvo la de primer jueves, pero esta es la clásica, con escuadrón de romanos, etcétera, con una parafernalia muy particular de esa conmemoración de Domingo de Ramos, festiva, pero al mismo tiempo ya con el nazareno que se le conoce como de los milagros. Luego le adjudicaron Rey del Universo, que va enfrente de las andas, etcétera. Así que, ¿qué le podemos compartir a la gente que está acá en Procesiones de Guatemala en torno a las dos procesiones de Domingo de Ramos capitalinas? El Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, es un día muy importante porque es la apertura de Semana Santa, un día que la liturgia recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Antiguamente en Guatemala la gran celebración de Domingo de Ramos se llevaba a cabo en Catedral Metropolitana, con la asistencia de todo lo que era el gobierno municipal y todos los círculos de Guatemala, y ese día, al bendecir el ramo, se entregaba ramo a todos los asistentes, que por cierto los ramos eran elaborados por las monjas carmelitas descalzas del convento de Santa Teresa de Jesús. Ahí vamos a encontrar referencia a la organización de procesión de palmas en Capuchinas. Yo manejo algunas fuentes del siglo XIX y nos indican que el Domingo de Ramos salía la procesión de palmas en Capuchinas. Antiguamente era una procesión con una imagen pequeña. Fue hasta el año 1949 cuando el señor Ramiro Araujo, como encargado de esta procesión, mandó, o mejor dicho, acomodó la imagen de un Sagrado Corazón que era obra de Raimundo Bierman y se transforma para el Señor de las Palmas, tomando en cuenta que era una imagen muy expresiva y que vistosamente pues representaría ese momento de la entrada triunfal de Jesús. Y por su parte se mandó a hacer a Misco con un escultor, Francisco Masaya, una burriquita, y eso se estrenó en el año 1949, y contaba don Ramiro que la primera burriquita no fue de su agrado, razón por la cual mandó hacer una nueva con el mismo escultor Masaya, que es la que conocemos hasta la actualidad. La anterior imagen de Jesús de las Palmas se fue a un municipio en el departamento de Escuintla, donde sigue hasta la actualidad y donde es procesionado. Como decía, la imagen antigua se fue para Escuintla, donde he tenido conocimiento que lo celebran muy festivamente el Domingo de Ramos. También es importante ver que parte de la identidad de esta procesión incluye las imágenes de los 12 apóstoles.
Estos fueron mandados a hacer por el señor Araujo en 2 partes, entre 1952 y 1953, de 6 en 6, y están tomados de las obras clásicas del Renacimiento donde aparecen los apóstoles. Por eso es que uno muchas veces se familiariza con ellos. Uno de los que llama mucho la atención al público es Judas Iscariote, precisamente, que es el último con su cara agria y con su bolsita, que es muy didáctico para explicarle a los niños. Los palestinos y el uso de palmas y su itinerario, que ha ido cambiando en los últimos años, le da una posición muy especial a esta procesión por ser única en su género. El Domingo de Ramos también tiene una historia muy, muy particular. Jesús, el Nazareno de la Cruz del Milagro, una imagen que se ha atribuido a Alonso de la Paz, empezó a venerarse en una ermita llamada la Cruz del Milagro, la cruz que temblaba, y a principios del siglo XVIII se fundó una hermandad. Esta hermandad pues tenía obligación celebrar las fiestas del Señor y una procesión la tarde del martes santo. Como un dato muy especial, para 1774, debido a que la ciudad se encontraba afectada por los terremotos del año anterior, la Real Audiencia pidió que no se llevaran a cabo las procesiones ese año, pensando en la seguridad del pueblo, porque dice que va mucha gente y que hay muchos edificios que amenazan con desplomarse. Entonces solo salió Jesús de la Merced ese año. 1775, las distintas hermandades y cofradías vinieron a la Nueva Guatemala, que en ese momento era asentamiento provisorio, la ermita, a solicitar licencia para hacer sus procesiones. Dentro de ellas vinieron de la Cruz del Milagro y se les autorizó su procesión. Esto sucedió hasta 1780, que se trasladaron ahora sí a la Nueva Guatemala de la Asunción, con algo muy especial en ese traslado. El reglamento que autorizó Carlos III para trasladar la ciudad prohíbe la ermita Cruz del Milagro. Entonces ellos dicen que disponen de ciertos fondos para hacer su ermita, pero sin embargo hay una prohibición. De esa manera la imagen estuvo depositada en el beaterio de Nuestra Señora del Rosario en Santa Rosa de Lima, hasta que finalmente se trasladó al templo de los Carpinteros, que se inauguró en 1783. Ahí llegó y las personas lo van a empezar a conocer ya no como Jesús de la Cruz del Milagro, sino como Jesús Nazareno de los Milagros, tal y como aparece ya en litografías del siglo XIX. Y a partir de 1850 se organiza su procesión la tarde del Domingo de Ramos. Y fue hasta 100 años después cuando la procesión se transforma, siendo parte de la nueva visión o conmemoración de Semana Santa en Guatemala. Ahí sí hablamos de una serie de elementos nuevos en la parafernalia, con los romanos, con las fanfarrias, el tamaño de las andas, la presentación de Jesús, la promoción utilizando los póster o afiches de color, extendiendo la procesión desde la mañana a la noche. Esta procesión sorprende a Guatemala el Domingo de Ramos de 1957, cuando se estrena una anda de 80 brazos. En aquel momento pues era bastante, y fue por muchos años el anda más grande de Guatemala, y por cierto siguió creciendo y sigue siendo de las andas más grandes en Guatemala.
Y otra característica de esta procesión es que fue la primera que llegó a la primera avenida para pasar frente al Hospital General San Juan de Dios. La procesión de Jesús Nazareno de los Milagros es una procesión, como lo hemos visto, con antecedentes históricos bastante definidos, y hoy en día es una de las procesiones más importantes que existen en el país. Estamos conversando con alguien que es un erudito, como el licenciado Miguel Alfredo Álvarez Arévalo, por cortesía de Vista Clara, el colirio que sí quita el rojo del ojo y su alivio perdura. Este es el último capítulo, y qué mejor forma de cerrarlo con él, de Procesiones de Guatemala en su temporada 9 y temporada 3 acá en Arcángel Corp. Ubiquémonos en Lunes Santo. En este caso será 25 de marzo, y con la procesión que también ha crecido. Hay un grupo de jóvenes ahí que la ha impulsado mucho en los últimos años. Me refiero al denominado Nazareno de las Tres Potencias. Cuando hablamos muchas veces de la Semana Santa en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, indudablemente estamos hablando de la génesis colonial de la Semana Santa en Guatemala. Aunque estas procesiones surgieron en la antigua Guatemala, siendo la ciudad de Santiago de Guatemala, no son las que marcan la Semana Santa actual en Antigua. Las raíces de esas procesiones del siglo XVI son las que se encuentran en la nueva Guatemala de la Asunción, porque la ciudad de Guatemala se trasladó institucionalmente, legalmente, realmente. Entonces toda la vida de la ciudad, desde todo punto de vista, se pasa a la nueva Guatemala. Entonces muchas veces tenemos que referirnos a las imágenes en su ubicación original en Santiago de Guatemala. Es así como vamos a ver un oratorio establecido en el siglo XVII con el nombre de San Felipe Neri, Escuela de Cristo, donde en el siglo XVII se establece el culto a Jesús Nazareno, que se va a conocer como el Nazareno de los Nobles o el Nazareno de San Felipe Neri o de la Escuela de Cristo. Una obra también espectacular desde el punto de vista del manejo del barroco, que se le atribuye a Alonso de La Paz, situándonos en el último cuarto del siglo XVII. Al trasladarse a la ciudad de Guatemala, esta congregación de San Felipe Neri, al igual que lo hicieron los demás, se establece en la nueva Guatemala de la Asunción, exactamente en la parte de atrás del Real Palacio. Para ubicarlo sería de la tercera a la cuarta avenida y de la sexta a la octava calle, habiéndose construido el templo en la esquina de la séptima calle, que no existía en aquel momento. Hay una entrada en la séptima calle y cuarta avenida donde se construyó el templo, y encontramos ya referencias a que Jesús Nazareno de la Escuela de Cristo salía en procesión la mañana del Jueves Santo. Debido a los problemas políticos sucedidos a partir de 1700, en este caso 1871, 1873 es la aplicación de las leyes anticlericales, 1874 la expropiación de bienes de la iglesia. Entonces este convento fue puesto en venta al mejor postor, y en el año de 1874 la persona que lo compró desea demolerlo para fraccionarlo y urbanizarlo. Entonces, sin previo aviso, entran al templo de la Escuela de Cristo y empiezan a demolerlo. Las personas se indignan y rescatan lo que pueden, rescatan imágenes, dentro de ellas inmediatamente a Jesús Nazareno, al patrón, y lo llevan a Santa Catarina, donde estarán temporalmente. Coincidentemente en ese año se bendijo la ermita de la Cruz del Milagro,
que había sido prohibida por Carlos III, pero que varios años después de la independencia empieza la idea de establecerla en la Nueva Guatemala, tal y como se hizo, utilizando lo que fue la parroquia Nuestra Señora de la Asunción del Curato de la Ermita, que ya se llamaba en ese momento Parroquia Vieja. Ahí Julián Rivera Maestre aprovecha las ruinas y levanta un nuevo templo. Y es así como el 28 de septiembre de 1874 las imágenes de la cruz del milagro van a ser, o en este caso, van a ser las que provienen de la antigua Escuela de Cristo. Llega entonces el Nazareno, la Virgen de Dolores, sus acompañantes, San Felipe Neri y otras imágenes más, y fue así que el barrio más antiguo de la ciudad, se congratula, y una de las maneras más importantes fue cerrar el siglo XIX con una procesión para el día Lunes Santo. Esta procesión poco a poco se convirtió en la procesión que marcaba el Lunes Santo de la ciudad de Guatemala, aunque en algunos momentos la procesión tenía poca afluencia fuera de su barrio, pero sin embargo se mantuvo. Afortunadamente, los jóvenes amantes de nuestras tradiciones y devotos lograron rescatar esta procesión, devolviéndole un esplendor colonial y dándole actualmente la categoría de una de las grandes procesiones de la ciudad de Guatemala, en donde vamos a encontrar en primer lugar la restauración magnífica de la imagen, su presentación, es decir, su indumentaria, incluso túnicas muy similares a las que usa el Gran Poder en Sevilla, los pasos que vienen de Sevilla y una serie de elementos más que han hecho que esta procesión sea hoy en día una gran procesión. Aquí yo quiero reconocer el trabajo de Andrés Girón y sus colaboradores, porque demuestran que trabajando y empeñándose en hacerlo se pueden hacer cosas magníficas, como engrandecer una procesión como la de Jesús Nazareno de la Escuela de Cristo. Muy bien, ahí la Escuela de Cristo utiliza la fórmula de presentación de las tres potencias, como algunos. Nos ubicamos ya, licenciado Álvarez Arévalo, y para la gente que nos acompaña acá en Producciones de Guatemala, en Martes Santo. Está una producción de La Reseña que yo comencé a ver con mi abuelito, hermano de Alberto Velázquez Collado, José Joaquín, de 2 horas, de 8 a 10, ahora es de 7 horas, de 7 a 2 de la tarde. Pero también a las 12 sale la de Jesús Nazareno de la Indulgencia de Beatas, y ya comenzando la noche sale la de una imagen que es casi una réplica de Jesús de la Merced de la Iglesia del Carmen. Sinteticemos esos 3 cortejos procesionales de Martes Santo. En el año 1655, la ciudad de Guatemala se sorprende una mañana de 27 de marzo, cuando se pone a veneración pública la imagen de Jesús Nazareno, obra de Mateo de Zúñiga y José de la Cerda. Llama mucho la atención. Desde un momento dice, no hay quien no quiera tener una copia suya, y empieza la gran devoción y arraigo. Sus procesiones. Existía la de Jueves Santo por la noche, a la cual asistía el hermano Pedro, y no como leyenda o tradición, sino que historia. Hay testimonio de la participación del hermano Pedro en la procesión de Jesús de la Merced el Jueves Santo por la noche, al amanecer de Viernes Santo. Pero no encontramos fecha para la procesión de Martes Santo. No sabemos la fecha en que ésta se inicia, pero sí sabemos la fecha de su primera mención, que es 1702. Ya se habla entonces de
procesión de la Reseña, martes santo, por la mañana. Esto hay un hecho muy, muy importante, porque la procesión surge con el nombre de reseña, es decir, reseñar, indicar, anunciar como un convite la procesión de penitencia. Pero a partir del juramento del ayuntamiento de la ciudad, el día 28 de febrero de 1721, como patrón jurado de la ciudad de Guatemala, el ayuntamiento hace juramento de acompañar a Jesús de la Merced en su procesión del martes santo. Es de esa manera que la procesión será muy distinta a la de la penitencia, dado aquí va el ayuntamiento con sus galas, sus maceros, el emblema de la ciudad de Guatemala, y la procesión no es de rigor, sino que es una procesión institucional. Y dice que hay un juramento de permanecer, y quiero contar que a pesar de los problemas políticos que hubo, la última vez que participó el ayuntamiento fue en 1873. Y como un dato curioso, yo tengo los libros en el Museo de Historia, los originales, y ahí está esta acta que la firma Miguel Álvarez, que era el secretario de la municipalidad, que era mi bisabuelo. Mi bisabuelo, ahí viene mi nombre. Sí, pues, ahí viene. Sí, bueno, en este caso... Él era Miguel Álvarez, ¿qué otro medio? Celaya. Celaya. Ya, pues sí. Bueno, entonces aquí viene la parte fundamental de la reseña. Una procesión antigua que reseña, luego se convierte en la procesión que año con año recuerda el patronazgo de Jesús de la Merced. Los liberales prohíben toda organización religiosa en Guatemala, y luego surgen los que serían encargados de culto, y fue así que apareció un encargado de culto para Jesús, para martes santo y aparte para viernes santo. Posteriormente pues ya cambió esta situación, y ahora ya la hermandad ya se encarga tanto de una como la otra procesión, y esta procesión fue evolucionando. El siglo XX se caracterizó en primer lugar porque seguía usando el anda colonial con cantoneras de plata, y se le fueron colocando en el camino flores. Asimismo se le colocó un cuerpo de música muy grande. Año 1950, las procesiones de Guatemala no llevaron banda porque había una huelga de músicos, pero Jesús de la Merced martes santo sí llevaba, porque los músicos no cobraban, ahí era que tocaban por devoción. La procesión, de ser de 2 horas, ha crecido bastante, y el itinerario ha seguido creciendo, se ha cambiado, pero lo que es muy importante mencionar es de que sigue haciendo referencia a que es el patrón jurado de la ciudad de Guatemala, puesto que dentro de los estandartes vemos el de patrón jurado con las insignias del escudo municipal de la ciudad de Guatemala. Por el otro lado, hay una devoción en el antiguo convento o beaterio de Belén, una imagen de Jesús que también muchos la han atribuido a Alonso de la Paz, una imagen muy dramática, sumamente impresionante, que antiguamente se mantenía en su camerino, en el cuerpo de la iglesia, con su crucecita, con una túnica muy fina, roja, bordada en oro, pero que ya tenía muchísimos años. Fue hasta 1970 que se decidió hacer la procesión martes santo por la tarde, y esta procesión fue de préstamos. Se prestó el anda, túnica, cruz, enseres, y aquí recuerdo yo a don Vicente Ramírez, que era un fotógrafo, que es el que tuvo la idea de iniciar esta procesión en 1970. Esta procesión ha tenido altibajos, pero hay momentos muy importantes, como fue su trabajado crecimiento, la imagen restaurada,
perfectamente presentada, su decoración, su parafernalia, su itinerario y sus marchas, marchas propias, incluso la de un italiano que ofrenda una marcha, la de Odo, la consagración, y esta procesión, de ser una procesión muy pequeñita de préstamo, ha llegado también al trabajo, al esfuerzo y a la devoción, a convertirse en una procesión bastante representativa para los guatemaltecos. Mientras tanto, en el templo antiguamente de los terciarios del Monte Carmelo, el Carmen Nuevo o Carmen Bajo, pues presenta una imagen de Jesús Nazareno que no aparece en inventarios coloniales, que es muy similar a Jesús Nazareno de la Merced, pero esto no nos debe de preocupar, debido a que Jesús de la Merced fue el patrón de Nazareno a seguir, tanto en la escultura como en la pintura, y encontramos las referencias antiguas que dicen no hay quien no quiera tener una copia suya. Entonces esta imagen no es que sea del mismo autor, porque el mismo autor no hace dos obras idénticas. Entonces en este caso es una réplica, una copia devocional, porque las personas dicen no hay quien no quiera tener una réplica suya. Ahí lo encontramos. Y en el otro caso podría haber que en España, en el puerto de Santa María en Cádiz, hay una imagen muy similar a Jesús de la Merced, pero no es copia, no es idéntico, sino que manifiesta los detalles escultóricos, rasgos. Ahí sí es obra del mismo artista. Y esta imagen por muchos años le llamaban al indiano. En España le llaman indiano al que procede de América en la época colonial. Resulta que un conde que estuvo sirviendo a la corona española en el virreinato de Nueva España, México, a la hora de regresarse a su lugar de origen, al puerto de Santa María, quiso llevar obras de arte religioso, de lo mejor que había en México, en Perú, en Filipinas, y dice, quiero un nazareno. Y en México le dijeron, si lo quiere bueno y perfecto, mándelo a hacer a Guatemala. Y precisamente coincide con Zúñiga, y se va. Pero todo esto empieza a descubrirse cuando se restaura Jesús en España, y empiezan a hacer las analogías, y resulta que es una obra muy similar a Jesús de la Merced de Guatemala. Y los sevillanos y los españoles en general que han estudiado la imagen inmediatamente la vinculan con Jesús de la Merced de Guatemala. Incluso en algunas ocasiones le han tocado Señor Pequé en su procesión, que es el lunes santo. Así que creo que Jesús de la Merced es un referente, y el martes santo en la ciudad de Guatemala nos da mucha devoción con Jesús de la Merced, con Jesús de las Beatas de Belén y con el Nazareno muy lindo de Nuestra Señora del Carmen. Bien, estamos conversando en el último capítulo, en el 10º de Procesiones de Guatemala, acá por Arcángel Corp, con el licenciado Miguel Alfredo Álvarez Arévalo, que es el cronista de la ciudad. Y por cortesía de Vista Clara, el colirio que se quita el rojo del ojo y el alivio perdura. Ahora vamos a unir Miércoles Santo y Jueves Santo. Jesús Nazareno del Rescate, Santa Teresa el miércoles, y la procesión más grande que hay acá, que ahora incluso va a salir más temprano, 5:30 de la mañana, para cerrar a las 2:30 de la madrugada de Viernes Santo, con el Nazareno Cristo Rey Candelariano. Al hablar de Jesús del Rescate, nuevamente tenemos que hablar con Jesús de la Merced, porque el Señor del Rescate no es una réplica de Jesús de la Merced, pero es una imagen que comparte la misma técnica, los mismos rasgos antropométricos que Jesús de la Merced, por lo cual, sin documento, pero se le atribuye a Mateo de Zúñiga por analogía.
Esta imagen data también del siglo XVII y perteneció al convento de Santa Teresa de Jesús en la ciudad de Santiago de Guatemala. Nuestras imágenes están llenas de leyendas, a veces son verdad, a veces son creatividad, son imaginación, y en el caso de Jesús del Rescate, el nombre es producto de una leyenda del siglo XX, a lo cual tendremos que aclarar algunas cosas. El convento de Santa Teresa nunca pudo haber pasado penas, porque las monjas de este convento eran de familias de muy buena clase económica y que pagaban una dote bastante significativa, por lo tanto no podrían haber pasado penas. El convento, como todos los demás, se trasladan a la Nueva Guatemala. Se establece y tenía una procesión el miércoles santo, pero esta procesión se suprimió por algunas diferencias entre los miembros de la asociación, y fue hasta 1955 cuando se reorganiza nuevamente. La tarde de miércoles santo, la procesión de Jesús Nazareno del Rescate, que es un nombre devocional del rescate que viene de la España del siglo XX, que se le da por darle el nombre de Jesús del Rescate a algunas imágenes, y eso se traslada a América, y en el caso de Guatemala, pues a Jesús Nazareno de Santa Teresa se le va a decir Jesús del Rescate, a lo que la tradición popular ha generado la leyenda de que las monjas lo empeñaban, pero hemos dicho que es una hermosa leyenda. A mí me encantan las leyendas, pero siempre aclaro que hay una diferencia entre una leyenda y la historia. En el caso mío, pues yo manejo la historia a través de la documentación. No es que no me gusten las leyendas, pero todo en su lugar. Y Jesús del Rescate es una imagen de mucha devoción, mucho cariño en Guatemala, y su procesión se ha marcado porque tiene una identidad muy particular. No usa cucurucho. Es una procesión que se carga con traje civil, traje oscuro. Ha sido siempre muy, muy ordenada. Una procesión que marca o descubre una nueva zona procesional en Guatemala, que es el barrio moderno. Es la primera imagen que visita el barrio moderno, y fuimos viendo cómo lo recibían, y luego cómo otras procesiones, incluyendo la Virgen de San Francisco en diciembre, pues llegan al barrio moderno, que se ha convertido en una zona muy particular en la ciudad de Guatemala, que demuestra su devoción, su cariño a nuestras tradiciones, a nuestras procesiones. El Jueves Santo, decimos, amanece de morado y blanco. Es la procesión de Jesús Nazareno de Candelaria. No voy a hablar de la historia de Jesús de Candelaria en sí, porque es muy, muy largo que yo lo explique, pero sí vamos a mencionar que si hay fuentes de que dicen es una cofradía que desde tiempo inmemorial hace la procesión. Hay que recordar que antiguamente las procesiones no necesariamente llevaban imágenes, pero en este caso había una procesión indígena el Jueves Santo en la iglesia Candelaria, y a la vez había una procesión de españoles en la Merced. Hay un problema entre ambas cofradías que hacen intervenir al Papa. No es leyenda, es historia, hay documentos, hay un breve papal, y finalmente pues el Papa toma ciertas medidas. La imagen de Jesús de Candelaria en el siglo XVIII podemos ver que tiene ya una devoción muy grande, y precisamente vemos de que a la par del templo de parroquia hay una capilla. El templo era de tejas, y la capilla de Jesús era de bóvedas, con sus retablos.
Con el terremoto de 1773 hubo daños. Jesús tuvo algunos daños que fueron reparados en la ciudad de Santiago. Cuando se puso o se abrió al culto Candelaria antes del traslado de la ciudad, se habilitó un gran rancho en el atrio. Si vemos las ruinas de la Candelaria en Antigua Guatemala, hay un gran atrio. Ahí se abrió una capilla provisional donde consta que estaba Jesús Nazareno, estaba la Virgen de los Dolores de arriba, los Dolores de abajo, había un señor sepultado. 1784 viene la orden de trasladar la parroquia de Candelaria a la Nueva Guatemala. Fue así como la parroquia se trasladó, le dieron la ubicación donde actualmente la tenemos y como jurisdicción el de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, que a partir del traslado de la Candelaria se va a llamar Parroquia Vieja, porque la parroquia nueva va a ser la Candelaria. Se traslada Jesús Nazareno, la Virgen de los Dolores de arriba o del cerro, mientras que el Señor sepultado y la Virgen de los Dolores de abajo se quedaron en Antigua Guatemala. Hoy en día están en la parroquia San José Catedral, el Señor sepultado y la Virgen. La procesión, muchas veces han dicho que se inició en 1820, no es así, es una mala interpretación de documentos. La procesión se hace inmediatamente al traslado, como siempre, Jueves Santo, a no ser que de 1808 a 1812 la hicieron el Viernes Santo, lo que causó nuevamente un malestar con la Merced, por lo que la Candelaria regresa a su día tradicional, que es Jueves Santo. Anteriormente la procesión era la tarde de Jueves Santo. Luego la procesión en el siglo XIX tiene un gran crecimiento, la devoción a Jesús es realmente impresionante, a tal grado de que el 3 de febrero de 1917 fue consagrado. El adorno procesional es vital en la Semana Santa guatemalteca. Antes solo era palio, mantel, y Candelaria empezó a cambiar el concepto de mantel, cojín de colores, cojín con espejos, cojín con resortes, hasta que los altareros empezaron a hacer caminitos, piedras, florecitas, y es el inicio de la decoración de las andas en Candelaria a principios del siglo XX, modalidad que se generalizó en Guatemala. En la década de 1920 pues se reconstruye la Candelaria, la capilla, y es importante mencionar que se le va a dar el título de Cristo Rey en un acto también muy particular. Y la procesión se ha distinguido por el uniforme. Es la túnica morada, la paletina blanca por ser de un día eucarístico, un día de gloria a la Eucaristía, el casco de Candelaria muy especial. La procesión hasta los años 70 salía a las 10 de la mañana. Posteriormente empezó a rebajarse hasta que este año 2024 pues saldrá terminando la madrugada. Es una procesión que ha marcado historia en Guatemala, ha crecido enormemente, es una procesión que mueve multitudes. Y la devoción a Jesús la quiero mencionar en un personaje guatemalteco que ha marcado el mundo de la cultura. Miguel Ángel Asturias es un escritor magnífico, maneja la lengua española extraordinariamente, y su familia es de la Candelaria. Su familia estuvieron encargadas al culto a Jesús de Candelaria. Entonces, en 1948 se publicó en Buenos Aires el famoso poema A Jesús de Candelaria, magnífica descripción de Miguel Ángel Asturias.
Ganó el premio Nobel en 1967. En esa época él vivía en París, pero cuando él ya se vio con el premio Nobel, un orgullo para Hispanoamérica, él lo que hizo fue irse a Madrid a encargar una túnica morada para Jesús de Candelaria. Y él demostró su amor y agradecimiento donándole la túnica a Jesús de Candelaria, túnica que se estrenó el Jueves Santo 1968. Hablar de Jesús de Candelaria es también tocar la historia de este país. Absolutamente. Bueno, con Viernes Santo y ya en los últimos minutos de procesiones de Guatemala en este 2024, y por cortesía, vista clara, el colirio que se quita el rojo del ojo y el alivio perdura. En los últimos 9 minutos ya no hablamos de Jesús de la Merced porque hablamos por lo de la reseña, etcétera. Nos ubicamos con los sepultados, que ahora son 6 los que se procesionan, incluyendo el que dicen del Santo Hermano Pedro, San José de Betancur, Santa Catalina. Ya sale igualmente San Sebastián, más clásicos, Recolección, Calvario y Santo Domingo. Y lo que fue la década anterior, también después de una bula que resultó que no existía, ya sale el sepultado de San Francisco. Así que tenemos los últimos 8 minutos de Producciones de Guatemala para sintetizar ese sexteto de cortejos procesionales de sepultados de Viernes Santo. Cuando a mí me dicen sintetizar, bueno, es un reto. El Viernes Santo es una fecha muy importante para la historia procesional de Guatemala, porque precisamente nos encontramos con la procesión más antigua vigente en América, porque hubo un santo entierro más antiguo que el de Santo Domingo, que era de donde viene el de Santo Domingo, que era precisamente el santo entierro de la Ciudad de México, capital de Nueva España. Era la actividad más esplendorosa del virreinato. De ahí traen los dominicos la tradición a Guatemala, donde se aúna la devoción de la reina de España, Isabel de Valois, esposa de Felipe II, quien difunde el culto y la iconografía a la soledad de Nuestra Señora, pidiendo que se establezcan cofradías de la soledad. Fue así como en Guatemala, en el convento dominico, se establece la cofradía de Nuestra Señora de Soledad, a fines del siglo XVI, que va a ser la encargada de hacer la procesión del Cristo muerto y Nuestra Señora de Soledad, procesión que a partir de 1607 se convierte en la procesión más importante de Guatemala debido a la participación de todos los grupos sociales y siendo la procesión que patrocina el ayuntamiento. Entonces le llaman la procesión de Guatemala, a la que luego van a sumarse los gremios, procesión que ya llevaba centuriones, procesión que llevaba caballos, urna de plata y de carey. Entonces una magnífica y extraordinaria procesión. No profundizo el origen de la imagen, que hay una leyenda del siglo XX, pero yo siempre hago énfasis en la antigüedad de esta procesión, que era conocida como la procesión oficial de Guatemala. Entonces había un problema entre dominicos y franciscanos a fines del siglo XVI. A eso quiero recordar que dentro de la evangelización para México y Guatemala, pues hubo una doctrina que salió de los concilios mexicanos, en los cuales Guatemala pues está presente, y las procesiones forman parte de esa evangelización. Y se encontraron en Puebla unos murales que hablan de una procesión. Ahí va la procesión con todos los elementos que lleva, pero hay un descendimiento, que es un acto dentro de una iglesia. Aparece que es una imagen que está siendo descendida de la cruz por personas con hábito franciscano. En la parte de abajo está la Virgen, que se ve que es una imagen de la Virgen, que va a recibir al Cristo yacente, y el grupo que se ve son franciscanos. Ahí tenemos también que ya existía la cofradía de la Veracruz.
Entonces, en 1595 dice el cronista que se establece que los franciscanos harán el acto de descendimiento. Entonces vemos que ese acto de descendimiento ya se hacía desde años antes, y la evidencia la encontramos en Huejotzingo, Puebla. Y la procesión salía también a la calle, pero a partir de ese año los franciscanos se quedan con acto de descendimiento, procesión intramuro y Santo Domingo a la calle de la ciudad de Guatemala, donde la procesión tiene que ver con los hospitales, con las dávidas, con cambios de autoridades. Es una procesión muy significativa. Por muchos años, la única procesión que llegaba a la plaza de la ciudad, tanto en Santiago como en la Nueva Guatemala, era Santo Domingo. Eso no quiere decir que no hubiesen otras procesiones a nivel barrio. Habían pequeñas procesiones en los distintos barrios de la ciudad. En la Nueva Guatemala de la Asunción vamos a encontrar una institución religiosa muy importante, se llama Colegio de Cristo Crucificado. Propaganda Fide, la Recolección. Una institución franciscana que se establece en Guatemala en 1696 con el nombre de Cristo Crucificado. Esta congregación se traslada a la Nueva Guatemala, la Tercera Avenida y Tercera Calle. Simplemente le decimos la Recolección. Dentro del patrimonio trasladado de la antigua Guatemala, pues vienen los Cristos, que son el patrón de la congregación, muchas imágenes más, y el Señor sepultado. Erróneamente, por mucho tiempo decían que era una obra de los Ganuza de 1800 y tanto, cuando es la imagen más barroca que puede haber en Guatemala, una imagen de un siglo antes, esplendorosa. Incluso se ha trabajado mucho y se ha comparado con otras imágenes de la época. Es que de José Páez. Esta imagen ya era procesionada en 1858, porque revisando la Gaceta de Guatemala indica y hubo procesión de Cristo muerto en la Recolección, 1858. Entonces vemos que es procesión tipo barrio. Fue hasta la década de 1950 cuando el padre Miguel Murcia, ya estando en Guatemala, el establecimiento de las hermandades, las nuevas andas, las marchas, impulsa un crecimiento increíble que ha hecho que la Recolección hoy en día marque parte fundamental en la historia de la Semana Santa. Uno de los grandes aportes fue el cambio de lucir la imagen sin urna. Mientras Santo Domingo sigue usando su urna, hay muchos santoenterros que siguieron la línea que marcó la Recolección a partir de 1956, donde se expone la imagen extraordinaria del Señor sepultado. Su marcha Sudor de Sangre, pues es uno de los momentos musicales que no puede dejar de escucharse en Guatemala. Y no podemos dejar de mencionar otra leyenda más y a un personaje tan querido en Guatemala, muy devoto de la Pasión, el hermano Pedro, con el Cristo que arrastró y que lo bajó de la cruz y lo volvió Señor sepultado, que antes tenía procesión, pero no era Viernes Santo, era el Sábado de Gloria, que después o antes del terremoto de 1917 deja de salir, pero no era Viernes Santo, esta procesión era el Sábado de Gloria. Y otra procesión de sepultado de barrio era la Recolección, que ya vi que cambió. La otra era muy cerca, que es San Sebastián, un sepultado extraordinario, una Virgen de Soledad magnífica, que no es la Virgen del Manchén, es Dolores. Él tiene su imagen, que creo que el año pasado ya salieron juntos. Ya no salió la del Manchén, sino que salió la Soledad. Y finalmente
otra vez San Francisco, pero yo ya lo mencioné, una imagen muy antigua, es un Cristo de penitencia, al igual que la resurrección, quiere decir que se crucifica y se desciende y se vuelve sepultado. Una imagen anatómicamente extraordinaria, porque nos permite ver el alto conocimiento de anatomía que tenían los escultores de Guatemala al ver el momento que expira Jesús estando colgado en la cruz. Y esta procesión se fue más allá de los permisos coloniales, porque no podía salir de sus muros, pero ya en los últimos años ha salido y ha marcado también el Viernes Santo con un orden procesional extraordinario, recordando la colonia con sus penitentes, adornos muy a la usanza de San Francisco, una altarería muy tradicional, y el crecimiento del Viernes Santo en Guatemala pues ya no es 1 ni 3, ahora ya tenemos bastante, y no olvidemos que también hay otros barrios y colonias de la ciudad, porque tenemos el momento más grande, de último lo dejamos para el Calvario. Esta imagen proviene del antiguo Calvario en la ciudad de Guatemala, una construcción donde trabajó el hermano Pedro, y se ha dicho Pedro de Mendoza se convirtió en el hermano Francisco de la Rosa. Y cuando se descubrió al Cristo del hermano Pedro en el Calvario de Antigua Guatemala, ahí aparece el nombre de Francisco de la Rosa, y ahí no vemos entonces raro de que él haya hecho la imagen del sepultado, que era quien marcaba el fin del Vía Crucis. Al traslado de la ciudad, se establece el nuevo Calvario en una colina en lo que sería la calle de La Habana y calle Real, y la última estación del Vía Crucis era el Señor Sepultado, que tenía una procesión por el barrio de San Gaspar. Y posteriormente esta procesión ya salió un poquito más del barrio de San Gaspar, y poco a poco fue creciendo, siendo muy notable los crecimientos de la década de 1950, especialmente de 1956, cuando ya se le va a hacer una andería nueva, una marcha nueva, cruzados de Cristo, los romanos, luego tenemos los penitentes, los pasos que vinieron de España, que los encargados se endeudaron para sacarlos a plazos, los trajeron desde España, especialmente de Olot, es en Gerona, Cataluña, España, vinieron en barco, el tren no cobró nada de Puerto Barrios a Guatemala, en carreta los fueron a traer, y vinieron 3 entregas, entre 1956 y 1963, la Virgen en 1961 sorprendió a Guatemala con el manto extraordinario venido de Sevilla, se llama La Noche Estrellada, y así la procesión del Calvario, una procesión muy, muy popular, dejó de ser del barrio y se convierte en procesión propiamente también de la ciudad de Guatemala, una procesión muy grande, muy masiva, con un anda sumamente grande, la más grande que hay en Guatemala, y yo se lo dije que a mí me cuesta mucho hacer síntesis, pero hablamos a veces a 78 revoluciones por minuto, y qué gusto saludarlos. No, al contrario, yo le digo cada vez, porque hemos conversado en bastantes ocasiones, es un libro abierto y un libro tipo Biblia, en el caso del licenciado Miguel Alfredo Álvarez Arévalo. Así que un gusto haber estado una vez más, gracias a Arcángel Corp, a Víctor Mirón, a quien es su brazo derecho e izquierdo en el caso de Alma Contreras, y toda la gente que nos ha acompañado a lo largo de estos 10 capítulos. Así que Dios mediante, si Él da la salud y la vida, nos volveremos a saludar en la Cuaresma del 2025. En Procesiones de Guatemala, cada cucurucho y devoto de tan rica y bella tradición queda invitado para acompañarnos en la siguiente emisión, siempre a través de Arcángel Corp.